Hola a todos y todas. Bueno, como les mencioné, vamos a realizar la implementación de la ayudantía, ¿ya? Para la escuela asistente de aprendizaje, ¿cierto? Que va a consistir, bueno, en un repaso rápido, como les dije, de las preguntas del cuestionario, desafío, y bueno, responder las dudas que habrán quedado o que ya tenían de antes, ¿cierto? Y bueno, hacer una retroalimentación también de los resultados que ustedes tuvieron, ¿ya? Eso, como repaso general, ¿cierto? De los puntos, se comenzó, ¿cierto? Con el video sobre la implementación, bueno, MAUSM, ¿ya? Que fue el día 26 de octubre, donde se señalaron ahí las actividades que se iban a realizar para la implementación, ¿cierto? El estudio que partieron con 4 etapas, ¿cierto? Que era el estudio personal, el cuestionario, el desafío y, bueno, ahora que era la ayudantía tutorizada o retroalimentación, ¿cierto? Que son las que vamos a ver, bueno, a continuación, ¿ya? Bueno, lo primero, ¿cierto? Fue el estudio personal, ¿ya? Que, bueno, se le indicó el mismo día 26 de octubre, el día del video, que, bueno, le iba a servir para preparar el cuestionario y desafío, ¿cierto? Con el material que ahí le indiqué, y el cual estaba referido, bueno, a técnicas de conteo, variables aleatorias, funciones de probabilidad y densidad y todo eso, ¿ya? Bueno, el cuestionario, ¿cierto? Que se realizó el día 2 de noviembre, los que participaron, ¿ya? Hasta el mismo viernes de esa semana, ¿ya? Bueno, que consistió en 5 preguntas, ¿ya? El día 2 de noviembre comenzó, ¿ya? Eh, donde, bueno, eran mayoritariamente preguntas conceptuales, ¿cierto? Que así que eran las primeras 3 conceptuales y, bueno, la pregunta 4 era ya de una aplicación corta de función de probabilidad, ¿ya? Y la quinta, bueno, era como su opinión o su retroalimentación al respecto de sus resultados y cómo sintieron el cuestionario y todo eso, ¿ya? Según los contenidos que habían visto, ¿ya? Que bueno, ahora vamos a revisar también el cuestionario, ¿ya? Bueno, el día 9 de noviembre se publicó el desafío, ¿cierto? Que tuvieron plazo hasta hoy, ¿ya? Que, bueno, el cual tenían que hacer en grupo, ¿cierto? El que correspondía a una pregunta, ¿ya? O sea, bueno, que tenía inciso A, B y C, ¿cierto? Pero bueno, eso era ya de aplicación referido a función de densidad junto a las condiciones que este tiene que cumplir y sus propiedades, ¿cierto? Aplicar, bueno, distribución geométrica, que era saber distinguir. Y eso, bueno, el que vamos a revisar también después del cuestionario ahora, ¿ya? Bueno, y hoy día, lunes 16 de noviembre, ¿cierto? Que, bueno, corresponde a la etapa de la retroalimentación, ¿ya? Que corresponde ya a la implementación en sí de la ayudantía para el curso, ¿ya? Que, bueno, aquí se realiza ya la retroalimentación, ¿cierto? De las actividades o trabajo tutorizado, como dice, junto a la resolución de las dudas, ¿cierto? Que habrán quedado, ¿ya? Bueno, aquí están los resultados de quienes participaron en el cuestionario desafío, ¿ya? Donde, bueno, respecto al cuestionario se ve que, bueno, en la pregunta 2 fue donde los resultados estuvieron como más mal, que era, o sea, bajo un 50%, ¿ya? Que, bueno, va a ser como donde más vamos a enfatizar. Y, bueno, las preguntas 1 y 3 que estuvieron parcialmente correctas y la pregunta número 4 que, bueno, en general estuvo bien, ¿ya? Estuvo ya correcta casi para todos, ¿ya? Y, bueno, la pregunta 5 como les dije, que era de su opinión. Y bueno, el desafío, eh, bueno, las preguntas, inciso A y B, ¿ya? Y todos lo tuvieron bien, ¿ya? Bueno, hubieron algunas dudas, pero bueno, ahí con los que le contesté, creo que, o sea, sí, se ve que lo pudieron hacer bien y, bueno, en la pregunta C, que era ya como, bueno, este 95 es un promedio en los resultados, en verdad, que son algunos detalles, en verdad, ya que en general estuvo bien, ¿ya? Pero igual lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Para quienes no pueden asistir igual. Bueno, entonces, eh, bueno, aquí tenemos, bueno, la pauta del cuestionario y desafío, ¿cierto? ¿Ya? Que esto no, bueno, no va a ser como una ayudantía tradicional, ¿cierto? Que yo resuelvo el ejercicio todo a mano, sino que, bueno, vamos a verlo de aquí mismo, ya, porque se supone que ya esto ya lo vieron, entonces
es solo a modo de repaso, ¿ya? Bueno, esto también lo voy a subir al Drive, ¿cierto? Donde están todas las ayudantías para que también les sirva como el material de estudio, ¿ya? Eso, bueno, las preguntas, ¿cierto? La pregunta número 1 decía que, bueno, se deseaba conocer de cuántas formas se pueden elegir k elementos de una población de n elementos, sabiendo que no importaba el orden de la elección, ¿ya? Y aquí ustedes tenían que decidir cuál era la operación o la técnica de conteo que ustedes recomendaban utilizar, ¿ya? Y bueno, acá como tenemos aquí en la pauta, ¿cierto? Que no se están ocupando todos los elementos, ¿cierto? Porque se está escogiendo una muestra de tamaño k, ¿ya? De una muestra de tamaño n, o sea, de una población de tamaño n mayúscula elementos, ¿ya? Y aquí, bueno, con la ayuda del diagrama, ¿cierto? Que podíamos ver que, bueno, que no se ocupan todos los elementos iniciales, entonces ya podía ser solo combinación o variación, ¿ya? Y nos indicaban también que no importaba el orden, ¿ya? Por lo que la respuesta, bueno, era combinación, ¿cierto? La alternativa no, C, ¿ya? Eso, bueno, eso era esa pregunta más teórica, ¿ya? Bueno, en la pregunta 2, tenían que indicar, bueno, cuál de estas proposiciones era verdadero, ¿ya? Aquí, bueno, solo había una correcta, ya solo en aula solo les dejaba elegir una respuesta correcta, ¿ya? Y bueno, para la primera decía, si se conoce la probabilidad de un evento A y de un evento B, se conoce también la probabilidad de A unión B, ¿ya? Bueno, aquí, bueno, lo que había que hacer era hacer uso de la propiedad de eventos, ¿cierto? De la unión de eventos, ¿no? Como habíamos visto hace unas ayudantías, que era la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿cierto? Esto menos la intersección de ambas, ¿ya? Entonces, aquí se ve que claramente que si no, o sea, solo con tener la probabilidad de este evento y de este evento, pero sin la intersección, no podemos conocer la unión, ¿ya? Por lo que esta era falsa, ¿ya? Eh, Bueno, en la pregunta, o sea, en la B, nos estaban diciendo, bueno, la probabilidad de A dado B, si eso es igual a B, entonces A y B son independientes, ¿ya? Bueno, esto también era falso, ¿cierto? Porque, bueno, cuando dos eventos eran independientes, la proposición que se cumplía o la condición que se cumplía era que esto era igual a A, ¿ya? Ya que, bueno, cuando eran independientes teníamos, ¿cierto?, que A intersectado con B, ¿ya? Esto era igual a la probabilidad de A, ¿no? Bueno, por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos van la probabilidad de A, o sea, de B con la abajo y nos queda solo A. O sea, si ese sido A era la correcta, ¿ya? Entonces también era falso. En la C, bueno, nos dan dos eventos, ¿cierto? Evento A, evento B, y nos dicen que si estos son disjuntos, ¿ya? Entonces son independientes, ¿ya? Bueno, y aquí como si tenemos dos eventos disjuntos, ¿cierto? Sabemos que su intersección es vacía, ¿ya? Entonces la probabilidad de que ocurra este evento de intersección iba a ser cero, ¿ya? Lo cual no siempre pasa si son independientes. Incluso la ocurrencia de uno no implica la ocurrencia de esto, que es la propiedad de independencia, ¿ya? Por lo que, bueno, con eso también podíamos ver que esta era falsa, ¿ya? Bueno, en la D nos están diciendo que, bueno, la ocurrencia del espacio muestral completo omega, ¿cierto? Depende de los eventos que lo componen, ¿ya? Bueno, aquí nosotros sabemos que la probabilidad que ocurra omega, ¿ya? Por definición era igual a 1, ¿cierto? Sea el espacio muestral que sea cual sea la cantidad de elementos que tiene, siempre va a ocurrir el espacio muestral porque siempre va a ocurrir un evento, un elemento dentro del espacio muestral, ¿cierto? O sea, el espacio muestral es independiente de los eventos que lo componen, ¿ya? Por lo que esta alternativa, bueno, también era falsa, ¿ya? Bueno, esto también lo habíamos visto en unas identidades pasadas, ¿cierto? Bueno, y en la E por descarte, ¿cierto? Teníamos, bueno, la probabilidad de A dado B es igual a P de A, ¿ya? Entonces se debe cumplir esto, ¿ya? Bueno, como vimos antes, si la probabilidad de A dado B era A, esto significaba que eran eventos independientes, ¿cierto? Donde se iba a cumplir que la intersección va a ser igual a la multiplicación de ambas, ¿ya?
¿ya? Entonces, bueno, por definición aquí de probabilidad condicional, ¿cierto? Esto iba a ser igual a la probabilidad de B inter A, ¿cierto? Que es lo mismo que A inter B sobre la probabilidad de A, ¿ya? Y bueno, y como son independientes, según esta proposición que nos dicen acá, ¿ya? Bueno, aquí podemos simplificar las probabilidades de A, ¿cierto? Y nos queda probabilidad de B, ¿ya? Entonces esta era la respuesta correcta, ¿ya? ¿Alguna duda con esta, que era la que más, o sea, la que menos respuestas correctas tuvo? ¿O bien? ¿Ya? Bueno, y aquí están bien explicadas también en la pauta que les voy a subir para que, bueno, ahí lo tengan a mano, ¿ya? Ya. Entonces, siguiendo la pregunta 3 también conceptual, que, bueno, era referida a variables aleatorias, ¿cierto? Bueno, y aquí nos decía que, bueno, una variable aleatoria x es una función real de preimagen e imagen reales, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros, como sabemos, si tenemos un espacio cualquiera omega, ¿cierto? Que va hacia los reales, bueno, y aquí con nuestra variable aleatoria x. Bueno, aquí sabemos que nuestro conjunto de partida, ¿cierto? No necesariamente es real, o un intervalo, no necesariamente un número real, ¿cierto? Que puede ser cualquier cosa, como por ejemplo, no sé, un dado, o cara, o sello, ¿ya? Como vimos también, que esto no necesariamente es un intervalo, un número real, ¿ya? Por lo que su preimagen no es real, ¿ya? En cambio, en la B nos dicen, es una aplicación del espacio muestral en el conjunto de los números reales, ¿ya? Y aquí, como vemos, si es una aplicación o función a partir de un espacio muestral hacia los reales, ¿cierto? Entonces, bueno, bajo esa misma definición, esta alternativa es correcta, ¿ya? Bueno, también decía que una variable aleatoria x es continua cuando toma un número infinito numerable de valores, ¿ya? Bueno, esto es falso, ¿no? Ya que las variables aleatorias continuas, ¿ya? Se caracterizan por ser innumerables, ¿no? Como también habíamos visto hace unas ayudantías pasadas, ¿cierto? Porque, bueno, toman valores bueno, en la recta, ya sea, bueno, desde intervalos, bueno, A hasta B, ¿cierto? Toma cada uno de los elementos que está aquí entre medio, ¿ya? Lo que no se pueden enlistar, ¿ya? Para que, o sea, infinito numerable o contable, refiere a eso mismo, que yo pudiera enlistar los elementos que tengo para mi variable, ¿ya? Por ejemplo, aquí los elementos que tengo, no sé, sean cuales sean, ¿cierto? Aquí yo podría ordenarlo en una tupla, ¿cierto? Y decir, bueno, este es mi primer elemento, este es mi segundo elemento, mi tercer elemento y así, ¿ya? Hasta n, que sea la cantidad de elementos de la variable, ¿ya? Que eso, bueno, va a ser un número natural, ¿cierto? Y ocurre únicamente para variables discretas, ¿ya? Por lo que también es falsa esa proposición, ¿ya? ¿Queda claro eso de infinito numerable o para continuo o discreta? ¿Se No, entiende? igual me quedó como una duda, no caché muy bien. ¿Lo podéis repetir, por favor? Ya. Bueno, que sea infinito numerable, eso quiere decir que sea contable, ¿ya? Y bueno, las variables aleatorias continuas, por definición, son, por ejemplo, sabemos que puede ser, no sé, tengo en la recta, por ejemplo, una normal, ¿cierto? Que toma todos los valores, que estaba desde el menos infinito hasta el infinito, ¿ya? O una variable aleatoria, bueno, que sea continua cualquiera, puede ser una recta, ¿ya? Siempre que se cumplan las condiciones que esta área sea 1, ¿ya? De la función f. Entonces, para una variable aleatoria discreta, yo voy a poder enlistar los números que tengo, o sea, los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria, ¿ya? Como en una tupla de tamaño n con n un número natural, ¿ya? Que es lo que no se puede hacer con una variable continua, ¿ya? Que eso es un número infinito innumerable de valores, ¿ya? Porque bueno, no puedo distinguir entre un espacio y otro, aquí hay infinitos valores, ¿ya?
Eso era como lo que se había que entender de distinguir entre variables continuas y discretas. ¿Ya? Ya, vale, ese cacho más. Ya, bueno. Igual, bueno, aquí también se explica en la pauta que les voy a subir. ¿Ya? Bueno, en la D nos decían la variable aleatoria x siempre toma algún valor de la recta real, ¿ya? Bueno, esto es verdadero, ¿cierto? Porque, bueno, como vimos que el conjunto de llegada, ¿cierto? Es cualquier valor de los reales, ¿ya? Por lo que siempre va a tomar algún número, ¿cierto? Una variable aleatoria, sea cual sea, siempre su conjunto de llegada va a ser algún subconjunto o conjunto de los reales, ¿ya? Entonces siempre toma un valor numérico, ¿cierto? Por definición también. Y en la última, en la E, nos decían es única para un mismo espacio muestral omega, ¿ya? Bueno, y esto es falso, ¿cierto? Porque, bueno, como sabemos que de un mismo experimento aleatorio, ¿cierto? Podemos definir, bueno, infinitas variables aleatorias desde aquí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si el experimento que sea, no sé, lanzar dos dados, ¿cierto? Yo puedo definir mi variable aleatoria X, no sé, la suma de los dados, mi variable Y como la multiplicación de los dados, Z, no sé, 3 veces el primer dado menos 2 veces el segundo dado, y así infinitamente puedo definir para un mismo espacio, ¿cierto? Entonces no es única, ¿ya? Entonces estas eran eh, las alternativas correctas, la B y la D, ¿ya? ¿Se entiende bien esa pregunta? ¿Está bien? Yo al menos sí lo entendí. Ya, buena. Ya, bueno. Y bueno, la 4, pregunta 4 del cuestionario, ¿cierto? Era, aquí nos definían una función P, ¿ya? Con cierta característica, con un parámetro C ahí. Y bueno, nos daban la indicatriz o el dominio X de, bueno, el recorrido de nuestra variable aleatoria, ¿ya? Y nos preguntaban cuál es el valor de C para que P sea una función de probabilidad, ¿ya? Y bueno, aquí en general estuvieron bien las respuestas, ¿ya? Ya que había que, bueno, aplicar estas dos condiciones, ¿cierto? De una función de probabilidad, que, bueno, para todo el X en lo real o en el recorrido de nuestra variable, sea siempre positiva o cero, ¿cierto? Y que, bueno, la más importante, ¿cierto? Que la sumatoria para todos los X de nuestra función P sea igual a 1, ¿no? Donde, bueno, ya la primera condición siempre se cumple, ¿cierto? Para nuestra función P que está acá, si el C es mayor o igual a cero o mayor estricto, ya que, bueno, si es cero, directamente no se cumple la segunda propiedad, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos que C tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Y para la segunda evaluamos para todos los valores que nos dieron para el recorrido, ¿cierto? Que era 0, 1, 2 y 3, ¿no? Lo cual estaba dado por esta sumatoria, ¿cierto? Y era solo reemplazar los valores, ¿cierto? Según corresponde, ¿ya? Y nos da un valor de 14C, ¿ya? Lo cual sabemos que tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, despejando y expresando el resultado con 4 decimales, llegábamos a ese valor, ¿ya? Esta en general estuvo bien, ¿ya? Y eso, ¿no hay dudas con esta para ver ya el problema del desafío que había? ¿Todo bien? Ya. Bueno, entonces, eh, bueno, este tarea que tenían que hacer como trabajo colaborativo, ¿cierto? Que correspondía también a un problema, ¿cierto? Con estas tres preguntas, ¿ya? Bueno, consistía en que, bueno, nos daban que X, ahora en vez de discreta teníamos una variable aleatoria continua, ¿cierto? Con cierta función de densidad, ¿ya? Con los parámetros dados alfa y b, que mayores a cero ambos, ¿ya? Donde b, bueno, b corresponde al dominio, a la indicatriz, ¿cierto? De la variable para los X. Y bueno, eso. Y nos pedían, como siempre, verificar o determinar el valor de k para que f sea una función de densidad, ¿ya? Y bueno, como vimos análogamente que para el caso discreto, ¿ya? Para el caso continuo también se tiene que cumplir, pero esta vez la integral, que en todo el dominio sea igual a 1, ¿cierto? Y que nuestra función sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, bueno, con el dominio ya dado de b al infinito, ¿cierto?
eh, era simplemente integrar entre todo ese dominio nuestra función f, ¿ya? Y en base a eso despejar, bueno, aquí evaluar de b a infinito, ¿cierto? Y en base a eso igualarlo a 1 y despejar el valor de k, ¿ya? Que da un valor de b elevado a alfa, ¿ya? Todo, o sea, generalmente no vieron problemas con esa parte, ¿ya? Bueno, en la b nos decían determinar el valor de c tal que se cumpla esta propiedad de que, bueno, que la probabilidad que x tome un valor mayor que c sea un 99%, ¿ya? Bueno, lo que había que hacer acá, bueno, se podía hacer también de dos formas igual, que, bueno, sabemos que c tiene que ser, bueno, mayor a b, lógicamente, o si no, esa probabilidad sería cero, ¿ya? Y, bueno, para que sea igual a 0,99, tenemos que, bueno, la probabilidad de que x sea menor que c o menor o igual que c va a ser 1 menos ese valor, ¿cierto? Por definición de probabilidades que sea igual al complemento, ¿ya? La cual puede ser más fácil de calcular en una integral que sea menor a un valor c, ¿ya? Y bueno, que eso es igual a 0,01. Y bueno, reemplazando en la misma integral, ¿ya? Solo cambiando los límites, ahora es desde b hasta c, esto tiene que ser igual a 0,01, ¿ya? Y bueno, en base bueno, evaluar con esos valores, despejamos, ¿cierto? Aquí tenemos c a la alfa, sacamos raíz con coeficiente alfa, ¿cierto? Y bueno, ahí despejamos el valor de c, que está dado por eso, ¿ya? Bueno, esto también se podía hacer directamente bueno, con p mayor que c, ¿cierto? O sea, mayor que c, ¿ya? Que va a ser la misma integral, pero evaluado desde c al infinito, ¿ya? Ya que el dominio de x será de b al infinito. Bueno, eso de la misma función f, ¿no? Entonces, de aquí de f nos iba a dar el mismo resultado, ¿cierto? Aquí era simplemente cambiar los límites y, bueno, esto iba a ser 0,99, ¿cierto? Y, bueno, se llega al mismo valor, ¿no? Que eso es para que se cumpla lo que nos decían, ¿no? Bueno, en la pregunta C, bueno, aquí ya es donde hubieron más consultas, ¿ya? Generalmente varios llegaban hasta una parte y ahí se quedaban como medio atascados. Pero bueno, nos decía que los ingresos mensuales X, medidos en miles de dólares de una familia, se distribuyen según la función f, ¿ya? La que nos dan arriba, para ciertos valores de alfa y b, ¿ya? Y bueno, con eso nos decían que en una gran población se considera que una familia es de clase media alta si el valor de X es mayor que 5, ¿ya? Bueno, y de una base de datos se extraen ingresos de familias de esa población al azar, ¿ya? Y nos definen una variable aleatoria I, ¿ya? Como el número de extracciones que se han de hacer hasta que sale una familia de clase media alta, ¿ya? Por lo que ahí había que analizar qué tipo de distribución cumple eso, ¿ya? Determinar un valor de D tal que se cumpla dicha condición, ¿ya? Entonces, con eso lo que, bueno, nos daban los valores de alfa y b, ¿cierto? Entonces podíamos, según el inciso A, sacar el valor de k, ¿cierto? Donde, bueno, b es 2, alfa es 4, entonces k tenía un valor de 16, ¿ya? Y bueno, la función f nos quedaba de esa forma, ¿ya? Entonces lo primero era obtener, bueno, un valor p que iba a significar la probabilidad que al escoger una familia, esta sea de clase alta, según lo que nos decían aquí en el enunciado, ¿cierto? Que es de clase media alta si x es mayor que 5, ¿ya? Entonces, bueno, sacamos esa probabilidad y la definimos como p, ¿ya? Que, bueno, como vimos también, que iba a corresponder a la integral del 5 al infinito de esta función f que nos quedó de esa forma, ¿ya? Y aquí sacamos esa probabilidad que tiene valor 0,0256, ¿ya? Entonces, una vez sacada esa probabilidad, ¿qué nos decían de i? De la variable aleatoria i, que representa el número de extracciones que se han de hacer hasta que sale una familia de clase media alta, ¿ya? O sea que voy sacando de uno en uno los elementos, o la familia en este caso, y tengo que encontrar la probabilidad de que se cumpla esa condición, ¿cierto? Y como sacamos de uno en uno, ¿cierto? A partir de cierta muestra, notamos que eso se distribuye como una geométrica, ¿cierto?
con parámetro P, que es la probabilidad de sacar esa, que sea de clase media alta, ¿ya? Entonces, bueno, dado eso, ¿se entiende esto que se distribuye geométrica según cómo nos definen? O sea, según que voy sacando de uno en uno. ¿Se entiende que es geométrica con parámetro P? Sí, Ya, bueno, sí, esto igual se parece a un ejercicio que hicimos en la llantía base, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, como tenemos una geométrica, ¿cierto? Sabemos que su función de, de probabilidad discreta, porque son distribuciones discretas estas, es de esta forma, ¿cierto? Partiendo desde el uno, eso es importante, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos están pidiendo? La probabilidad de que nuestra variable aleatoria i sea menor o igual a un valor d, que ese es nuestra incógnita en verdad, ¿ya? Como sabemos que es menor o igual, sabemos que esto va a ser una sumatoria, ¿cierto? Desde uno hasta ese valor d, que desconocemos, ¿ya? De esa función de probabilidad, ¿ya? Entonces, bueno, esto va a tener esta forma, ¿ya? A partir, bueno, a partir de cierta propiedad de series geométricas, que eso es donde varios tuvieron duda en verdad, cómo llegar, o sea, no recordaban, ¿verdad?, cómo obtener, cómo realizar esta sumatoria, ¿no? Pero bueno, si no recordaban muy bien esto, había una propiedad que era más conocida bueno, en Mate 1, cuando veíamos series, que esta era un poco más conocida cuando teníamos las sumatorias de k igual 0 hasta n de un factor r mayor que 1, ¿cierto? O distinto de 1, a la k, que esto tenía de forma 1 menos r a la n más 1, ¿ya? Sobre 1 menos r, ¿ya? Que esta era, bueno, una serie geométrica que viene también dada para la, bueno, distribución del mismo nombre geométrica, ¿cierto? Y bueno, lo que teníamos nosotros acá era este caso, que era nuestra sumatoria, partía desde igual 1, ¿ya? Hasta un valor d que no conocemos. Y bueno, aquí podíamos sacar ese p y ese 1 menos, sobre ese 1 menos p hacia afuera de la sumatoria, ¿ya? Que eran constantes. Y nos quedaba aquí un 1 menos p elevado a i, ¿ya? Entonces, bueno, para armar esto, aquí podíamos, bueno, evaluar primero desde k igual 0, ¿cierto? Bueno, evaluamos primero en 0, que eso va a ser r a la 0, más la misma sumatoria partiendo del 1, ¿no? Que es para llegar a lo que teníamos ahí arriba. Bueno, y hasta un valor d, ¿no? De r a la k, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto, bueno, sabemos que r a la 0 va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, a partir de esto podemos despejar este valor de acá, ¿ya? Que es, bueno, parecido a lo que tenemos. Entonces, despejando, teníamos que esa sumatoria, desde k igual 1 hasta d, de un r a la k, esto, y bueno, y factorizando, teníamos que esto era 1 menos r a la n sobre 1 menos r, ¿ya? Que en este caso, vemos que r, nuestro factor r es 1 menos p, ¿ya? Y aquí lo que podían hacer era, bueno, ahí reemplazar lo que teníamos, ¿ya? Que era, bueno, el p sobre 1 menos p, por, bueno, ahora nuestro r, que en este caso es 1 menos p, ¿no? 1 menos p, ¿no? Por el 1 menos p elevado a, bueno, nuestro n es igual a d, ¿no? Y eso sobre 1 menos p, ¿no? Donde, bueno, aquí restando esto igual a p, se va con este 1 menos p se va con esto, y nos queda ese valor de ahí, ¿no? Que era lo mismo que habíamos llegado acá, que si llegaba directamente con esta propiedad, ¿no? Que no era muy conocida, ¿no? Bueno, otra cosa también, como esto es probabilidad de i menor o igual a d, esto, si se fijan, es, bueno, la distribución acumulada para una geométrica, ¿ya? Que aquí también ustedes podían buscar en, no sé, en internet, cómo es la función de distribución para una geométrica, y ahí se llega directamente a este resultado. Creo que en varias páginas lo ponen como 1 menos q elevado a x, ¿no? Donde q es el 1 menos p, ¿no?
sea, de esa forma se podía llegar a eso. Y bueno, nos pedían que esa probabilidad acumulada, ¿cierto?, sea mayor que 0,9, ¿no? Y aquí como ya conocemos el valor de P, que es igual al que sacamos antes, ¿cierto? Ahí, bueno, hay que despejar el valor de D, ¿no? El cual se podía hacer, bueno, aplicando logaritmo o directamente, bueno, en Wolfram. Aquí lo podemos ver rápidamente. Teníamos 0,1 que sea mayor a 1 menos 0,256 elevado a un x, ¿ya? Donde, bueno, aquí vemos que esto se cumple para x mayor a 88,8 aproximadamente, ¿ya? Que eso va a ser igual a 89, ya que, bueno, como son extracciones, tienen que ser valores discretos, ¿ya? Entonces, bueno, ese era el mínimo valor para que se cumpla esa condición, ¿ya? ¿Se entendió cómo era más o menos este ejercicio? ¿O quedó alguna duda? Sí, se entendió. Ya, bueno. O sea, igual esto, o sea, no era solo como aplicación de o sea, cierta función, sino que había que analizar un poco más, por eso sentí que era, o sea, que les podía servir también para preparar, bueno, el control y el certamen, ¿no? Y eso, bueno, si bueno, ya no hay más dudas, espero que le haya servido estos, bueno, cuestionarios, desafíos a quienes participaron y bueno, a los que no, bueno, que este repaso rápido le haya servido y, bueno, y lo tengan ahí como, también como material de estudio, ¿no? Las pautas las voy a subir apenas termine la llevantía, ¿no? Y eso, gracias a todos los que participaron, ¿cierto? Porque el semestre igual está pesado igual, así que se entiende que no haya mucho tiempo para hacer estas actividades, pero igual algunos se dieron el tiempo, ¿ya? Y eso, de aquí a la próxima semana les voy a enviar una encuesta para que, bueno, evalúen todo lo que les pareció la implementación, ¿ya? Eso.